la gobernación de Cotopaxi, que será la sede temporal del Poder Ejecutivo. Bueno, el día de hoy, más que un anuncio, lo que queremos hacer es retomar el mensaje que ya lo emitieron los ministros el pasado día viernes. Hemos iniciado el programa más ambicioso de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales jamás implementado en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha puesto en marcha el programa para la redistribución y entrega de incentivos sociales por más de 1.100 millones de dólares a quienes realmente lo necesitan. Hoy, lunes 15 de septiembre, miles de ecuatorianos recibirán los primeros recursos en el transcurso del día. Por ejemplo, el bono raíces, que consiste en la entrega de un incentivo de $1.000 a 100.000 agricultores. $1.000 para la gente que trabaja por el Ecuador. El gobierno reitera que no hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes. Más de 23.000 transportistas recibirán un bono mensual que va entre $450 y $1.000, precisamente para evitar el alza de pasajes. El objetivo es claro, que la ciudadanía siga pagando lo justo en sus traslados diarios. Además, hemos puesto en marcha el crédito a tasa subsidiada y el bono de chatarrización. Son 1.528 unidades de transporte por un monto de 150 millones. Los créditos tendrán una tasa anual del 9%. Adicionalmente, este gobierno se compromete al pago de la deuda histórica que asciende aproximadamente a 80 millones de dólares con el transporte de pasajeros. Adicionalmente, hay un incentivo económico para los sectores del transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico por un monto de 30 millones de dólares. Adicionalmente, el Gobierno Nacional responde a una solicitud histórica del sector del transporte con la construcción de zonas de descanso. Son 12 zonas de descanso en el tramo E35 entre Tungurahua y Pichincha por un monto de 8 millones de dólares. Esto servirá para que 3.14 millones de vehículos puedan tener estas zonas de descanso y su entrega tomará alrededor de 24 meses. Se han iniciado los estudios. La construcción de zonas de peaje estático y dinámico. Serán 5 estaciones de pesaje para 140.000 vehículos de carga pesada. El monto total será de 17 millones de dólares. Para los agricultores, que son también prioritarios para este gobierno, se entregará, como ya lo mencioné al inicio, el bono raíces. De hecho, la primera entrega de este bono está llevándose a cabo en el transcurso de las siguientes horas. Son transferencias directas a los agricultores, a los pequeños productores, por un monto de $1.000. Aquí quisiera ser enfática y explicar que este gobierno, a través del ministerio, hace un esfuerzo para llegar a las manos de los pequeños productores sin intermediarios. Es a ellos a donde queremos llegar, a las manos de los productores, a quienes realmente necesitan estos incentivos. Pero adicionalmente, el MIES, que está encargado de pagar este incentivo, hace un seguimiento para que precisamente estos pequeños productores puedan generar a partir de esta inversión empleo y mayor producción. Adicionalmente, se ofrecerá el crédito 7x7, 7 años a 7% de interés, con créditos de 500 hasta 30.000 dólares para capital de trabajo y compra de equipos. Se distribuirán más de 200 tractores de alta capacidad, apoyando directamente la productividad al campo. Por el momento, por un tema de existencia a nivel del país, se ha decidido entregar y distribuir 200 tractores hasta el mes de octubre, otros 200 hasta el mes de diciembre, y en el transcurso del próximo año se alcanzará la cifra de 800 tractores más. En el caso de los pescadores artesanales, se entrega motores fuera de borda a comunidades de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro,
fortaleciendo la actividad pesquera y la seguridad económica de miles de familias. Adicionalmente, como ya lo han anunciado también los ministros, hemos ampliado el bono de desarrollo humano a 55,000 familias. Esto es una prioridad para el Gobierno nacional y, de hecho, la entrega también se cumplirá a partir del día de hoy. Para esto hay una inversión de 130 millones de dólares. Ahí también se destinan recursos para equipamiento y seguridad vial, 124 motos y patrulleros para las poblaciones de zonas periféricas con alta siniestralidad a nivel nacional por un monto total de 10 millones de dólares. Apoyo a los generadores de empleo. Se destinan 80 millones de dólares para saldar obligaciones pendientes con 210 generadores de empleo en el sector inmobiliario y de la construcción, impulsando nuevos proyectos que reactivan la economía y abren más plazas de trabajo para los ecuatorianos. Para los productores de arroz se adquirirán 20,000 toneladas de arroz a 20,000 agricultores de las provincias de Guayas y Los Ríos para mantener el precio, con un total de incentivos sociales y productivos de 10 millones de dólares. Y finalmente, bioinsumos. Desde abril del 2026 se entregará bioinsumos a 16,300 productores de 326 asociaciones por un total de 13 millones de dólares. Quisiera concluir esta parte del mensaje diciendo que esta es una decisión de un gobierno firme y justo, que pone los recursos en las manos de quienes más lo necesitan: los transportistas, los agricultores, los adultos mayores, las familias en situaciones de vulnerabilidad. El Ecuador de la gente trabajadora sabe que estamos haciendo lo correcto y que no se puede permitir que los recursos sean desperdiciados e incluso sean mal utilizados por quienes cometen delitos. Este es un hecho histórico que ningún otro gobierno pudo poner en marcha, no porque no era necesario, sino porque esos otros gobiernos no tenían dos atributos que el nuevo Ecuador tiene: la responsabilidad y la firmeza para actuar. Con esto doy por terminado el mensaje y daré paso a algunas preguntas, que son varias por lo que veo. Hola, buen día, Brigitte Mancheno de Teleamazonas. Quisiera puntualizar un poco cuál fue el anuncio, el acuerdo con los transportistas, sobre todo porque, por ejemplo, en Pichincha decían que va a haber mesas de trabajo por 30 días, los transportistas de esta provincia igual mencionaron que tuvieron ayer un encuentro telemático con el viceministro de Transporte, pero ¿qué acuerdo específico hay con los transportistas? Porque no ha habido un pronunciamiento oficial, digamos. A ver, con el sector de transporte ha habido diálogos. En ese sentido, el Gobierno nacional solo puede reiterar que quienes toman las decisiones respecto de la política en este país es el gobierno del presidente Daniel Noboa. No hay negociaciones, lo que hay son conversaciones, y en el marco de esas conversaciones el gobierno no hoy, sino desde siempre ha tenido apertura para el diálogo. Gracias. Buenos días, Paul Romero de Coavisa. Dos preguntas puntuales. La primera, tenemos reportes del cierre de la vía Panamericana Sur en Tambillo, en Aloa, posiblemente aquí muy cerca, en el Chasqui también. Queremos conocer qué reportes tiene el gobierno. Y segundo, si el presidente de la República, Daniel Noboa, estará aquí en La Tacunga, estará aquí en la gobernación o en el fuerte militar Patria, por favor. Sí, en efecto, el día de ayer también hubo algunos reportes de supuestas movilizaciones que se han ido desactivando conforme avanzan las horas. Creo que el Gobierno nacional ha sido bastante claro y contundente, lo vuelvo a repetir, respecto de quienes toman las decisiones en este país. En este país quienes toman las decisiones son el Gobierno nacional de la República, liderado por Daniel Noboa Asín, el presidente. Nosotros, por supuesto, hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, no hay espacio para la extorsión, no hay espacio para la negociación entendida como una suerte de presiones
donde el gobierno, entre comillas, tendría que terminar cediendo. La decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan. Los recursos no pueden desviarse y estar siendo desperdiciados y mal utilizados. Entonces, respecto de las alertas, probablemente sí tengamos algunas alertas del día de hoy como las tuvimos del día de ayer, pero seguramente se van a ir desactivando porque el gobierno no solo tiene la investidura del poder que le dio el gobierno, la gente en las urnas, tiene el apoyo de la gente que está convencida de que los recursos tienen que ir a los más vulnerables. Y respecto de la llegada del presidente, en efecto, el presidente estará aquí en Latacunga porque hemos decidido que desde esta ciudad se supervisará la implementación de este plan de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales. Buen día, Carolina. Primero, con el levantamiento del subsidio del diésel, no sé si ya se tiene el dato de a cuánto se reduciría en este año ese subsidio. En la proforma que se envió a la Asamblea se estimaba de más o menos 1.200 millones, pero si en estos 4 meses ya no hay ese subsidio, bajará, no sé si tienen el monto exacto. Y por otro lado, saber si es que está en agenda también la eliminación del subsidio al gas doméstico y al gas que usan algunos taxis. Y sobre otro tema, si me permite, queríamos saber cómo va a ser el pago a Chevron que mencionó el presidente de los 800 millones por el laudo arbitral, que ya se definió la cantidad. Eso ya nos condenaron en el 2018, pero queríamos saber más o menos cómo va a ser el pago, si se le va a dar en crudo o en dinero, un poco cómo va a ser eso. A ver, lo primero que me parece importantísimo aclarar es que no hay ninguna decisión respecto del subsidio al gas. Ese subsidio se mantiene, así que quiero transmitirles a la ciudadanía a través de ustedes, los medios de comunicación, que el subsidio al gas se mantiene. No hay ninguna disposición respecto de eso. Respecto del tema de Chevron, como te había mencionado en su momento, esta información la brindó el presidente de la República y apenas tengamos información más detallada del caso, digamos que también, obviamente, al ser un arbitraje internacional, lo maneja la Procuraduría General del Estado, podría yo brindarles alguna información. Tendría que pedirle el dato exacto a la ministra Moya para poder indicarles eso con exactitud. Adriana. Buenos días. Quería solamente pedirte unas precisiones, en realidad. Por ejemplo, en el tema de las compensaciones para los conductores de autobuses, que están entre 400 y $1.000, ¿ya tienen la tabla de consumo? ¿Cómo saben a quién va a llegar qué monto en específico? ¿Qué va a pasar después de los 8 meses que se ha dado para esta medida? Y si ya tienen el monto de compensación para los conductores de transporte pesado. Pero igual como entre los 400 y los 1.000, no el monto total. Sí, a ver, tal vez cabe una explicación un poco más técnica, sin embargo, la ministra Moya y el ministro Luque están haciendo una interesante gira de medios donde dan un mayor detalle. El cálculo se hizo con base en la estadística que tiene tanto la ANT como el SRI. Evidentemente, estas dos instituciones tienen bases de datos que nos permiten conocer cuál es la media de consumo de estos tipos de transporte. Con base en esto, las instituciones que tienen que ver con esta medida han hecho los cálculos y han podido determinar cuál es el monto que se asignará a cada tipo de transporte. Me parece, Karen, ayúdame con el brochure que tenemos sobre las medidas. Ahí podemos especificar, por ejemplo, a qué tipo de transporte le va a corresponder el monto de $450 y a cuáles otros les corresponderá el bono de $1.000 mensuales. ¿El por qué 8 meses? Porque bajo los estudios técnicos se determinó que este es un tiempo prudente en el cual el tipo de el sector del transporte puede tomar medidas que le permitan mejorar la calidad del transporte, pero no solo esto,
sino también adecuarse al nuevo precio del diésel a nivel nacional. Esto no descarta que pasados los 8 meses se pueda tener un periodo de 4 meses adicionales. No nos olvidemos además que en torno a las tarifas de transporte también tienen que ver cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados que, de acuerdo a la normativa que rige a nivel nacional y en cada gobierno, son estos los que toman la decisión en torno a las tarifas. Y algo más. Ahora que me traigan esto, más bien les detallo cómo son los bonos de acuerdo a cada tipo de transporte. Daniel. Buenos días, Carolina. Si bien me voy a desviar un poco del tema, pero hoy hay una audiencia muy importante en la ciudad de Quito en cuanto al caso Sinohydro. ¿Cuál es la postura del gobierno nacional en torno a este proceso? Que si bien se habla mucho del tema de los recursos de los ecuatorianos, este caso habla mucho de ese tema también, porque se desviaron también fondos en ese proceso. ¿Cuál es la postura del gobierno nacional? Bueno, la afectación en el caso Sinohydro al Estado ecuatoriano es gravísima, asciende aproximadamente a 76 millones de dólares y es prudente tu pregunta porque resulta que el abogado con grillete que está en esa causa está pidiendo la nulidad de lo actuado. Y esto sin duda es vergonzoso porque revela una vez más, digamos, la deplorable calidad de ciertos abogados que ejercen con impunidad en este país. La postura del gobierno es clara, la justicia debe actuar con celeridad, debe actuar con contundencia en casos que perjudican los intereses de todos los ecuatorianos, como es el caso Sinohydro. Gracias. Héctor Romero de TVC RTS. Bueno, de alguna forma queda claro que la intención es dialogar, más no negociar. Y si ustedes de alguna forma nos llegan a algún acuerdo con algún sector de la transportación y ellos deciden paralizar o obstaculizar las carreteras, ¿se aplicará lo que establece la ley, es decir, iniciar acciones legales? A ver, el diálogo siempre ha existido, pero vuelvo a insistir, probablemente por 4ª vez en esta rueda de prensa, quien toma las decisiones en este país es el gobierno nacional. Y en este gobierno las decisiones son firmes y son responsables y sobre todo pretenden que tengamos un Ecuador más justo. En ese sentido, no podemos hablar de negociaciones, de lo que sí podemos hablar es de acuerdos administrativos, por llamarles de alguna manera, y de una respuesta efectiva a demandas históricas. Creo que hoy en el sector del transporte se les está otorgando muchísimos incentivos que en ningún otro gobierno se les entregó. Y estos incentivos se trasladan al sector del transporte porque tienen una implicación directa a los miles de ciudadanos que utilizan este servicio. Pero además un servicio que es un servicio público y cuya paralización está tipificada en el COIP. Con eso creo que respondo a tu pregunta. Muchísimo gusto, muy buenos días, Manuela Salazar de Altavoz. 2 interrogantes. La primera, generalmente cuando se ha dado este tipo de anuncios del fin de subsidios, puede llegar a darse la especulación de precios en los productos de la canasta básica. ¿Cómo se van a manejar los distintos controles para evitar este tipo de especulación en general a nivel país? Y la otra consulta, mañana, un poco fuera del tema, mañana va a existir una marcha, por supuesto, en Cuenca, esto por Quimsacocha y el proyecto de Loma Larga. ¿Cuál es la postura del gobierno? Muchísimas gracias. A ver, respecto de una posibilidad en el alza de los precios de la canasta básica, en principio no debería suceder. Sin embargo, hay un operativo ya desplegado actuando con alrededor de 1.178 agentes que están haciendo un control exhaustivo para supervisar que no se den acciones de especulación en los precios. De todas maneras, es muy importante que la ciudadanía pueda denunciar y pueda avisar a las entidades de control si esto estuviera sucediendo. De todas maneras, creo que es muy relevante comprender que a diferencia de lo que ha sucedido con otros gobiernos y con otros momentos en los que se intentó tomar esta medida, nunca existió un programa de redistribución y de entrega de incentivos sociales. Entonces, esta circunstancia debe ser leída y entendida bajo otra perspectiva, porque ahora precisamente para evitar posibles afectaciones se están tomando medidas
que ya están entrando en vigencia. Es decir, ¿cómo evitamos el alza de pasajes? Precisamente entregando recursos directamente a los transportistas. ¿Cómo evitamos que haya una afectación en el agro? Precisamente entregando recursos directamente a los agricultores. La pregunta sobre Cuenca. Nos llama poderosamente la atención cuál es la postura hoy de las autoridades en Cuenca. Precisamente les quiero comentar que hace poco un tribunal le ordenó a la alcaldía de Cuenca una reparación integral para cuidar la biodiversidad y el agua en esa ciudad. Estaría bueno preguntarle al alcalde de Cuenca si ha dado cumplimiento con esto, que es una orden emitida por un tribunal. Yo les puedo contestar, no ha cumplido. Entonces, ¿con qué calidad política y moral, me atrevería a decir yo, hoy es una de las principales voces que está llamando a los cuencanos a marchar por el agua? Y esta es una postura política y es una postura frontal para que no se juegue con la conciencia y con la voz de los cuencanos, porque el gobierno nacional está actuando de forma responsable de cara a una situación que compromete los recursos de los cuencanos y ha sido enfático en decir que estamos del lado del cuidado del agua. Sin embargo, no se puede permitir que las autoridades locales se den el lujo de no cumplir con sentencias. Aquí, la carpeta. Aquí está precisamente la sentencia que le ordena a la alcaldía cumplir con esto que les estoy diciendo. El alcalde no ha cumplido. El alcalde, que hoy funge como uno de los principales activistas ambientalistas, él es el principal en no cumplir una disposición emitida por la justicia a favor del agua. Entonces, es de por sí una contradicción y nos llama poderosamente la atención que esto se dé. Ahora, el presidente de la República ya se pronunció respecto del proyecto de Quimsacocha. Por favor. Carolina, buenos días. Gloria Taco, de Diario Expreso. Tengo dos preguntas puntuales. La primera es que muchos constitucionalistas cuestionan el traslado del Ejecutivo acá a la provincia de Cotopaxi, al cantón Latacunga, porque estaría en la Constitución que se podría realizar cuando existe un estado de excepción. Y la segunda pregunta es respecto a cómo se financió la marcha del 11 de septiembre en Guayaquil, porque llegaron varios carros, alcaldes, autoridades a participar de la misma. Bueno, creo que vale la pena reiterarles que el traslado de la sede temporal del Poder Ejecutivo a Latacunga es una potestad del señor Presidente de la República, pero además tiene una interesante implicación política. En otros gobiernos, cuando han sucedido situaciones similares, recordemos que los gobernantes huían y se escondían. Por el contrario, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha venido justamente a territorio, acá a la ciudad de Latacunga, como lo dije ya, a supervisar el cumplimiento del programa de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales. Un programa que probablemente es el programa más ambicioso que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Respecto de la marcha, como lo he dicho en otras ocasiones, una marcha ciudadana que mueve no solo al equipo del gobierno, sino también a los ciudadanos que se sienten convocados por el compromiso con la seguridad, con la paz y con la justicia, es financiada por cada uno de estos ciudadanos. Será, buenos días, Moraima de la Data. Yo quisiera insistir con el tema del transporte de carga pesada. ¿Cómo podemos garantizar que posterior a que se termine la entrega de incentivos, efectivamente no aumente el costo del flete y por lo tanto el costo de los productos? A ver, no debería bajo ninguna circunstancia subir ni costo de flete, ni costo de pasajes, ni costo de transporte de pasajeros,
¿Por qué? Porque precisamente, y de hecho, estamos ya con corte de esta mañana con 1.744 inscripciones o registros en el sistema que habilitó ya el Ministerio. La idea es, además de la base de datos que ya tenemos, que es una base de datos de la agencia y también la base de datos del SRI, haciendo una convocatoria para que todos los transportistas se inscriban y puedan recibir estas transferencias de forma directa. Esta es una manera precisamente de garantizar que no haya ninguna justificación para que pueda haber un incremento en ningún valor de pasajes. Este cálculo, que me gustaría sin duda que lo explique de manera más detallada el ministro Luque o la ministra Moya, tiene una base técnica y tiene que ver con la estadística levantada de cuántos galones se tanquean mensualmente en cada una de las unidades interprovinciales, intraprovinciales, de pasajeros urbanos, en la ruralidad y todo esto. Lo que te estoy pidiendo, Karen, es el brochure de los incentivos donde está el bono a cada tipo de transporte. Eso. Buenos días, Stephanie Aceto, periodista del Territorio de la localidad. Respecto al traslado de la sede acá en la ciudad de La Tacunga, quisiera saber si ya tiene un tiempo previsto de cuánto tiempo estará la sede acá en La Tacunga. Entendemos ya con claridad cuál es la razón. Gracias. No me han comunicado por cuánto tiempo estaremos en la ciudad de La Tacunga. Esta es una decisión del señor presidente de la República y asimismo, como se les comunicó que veníamos hacia acá, seguramente les comunicaremos cuándo regresaríamos a Quito o nos iríamos a otro territorio. Buenos días, Carolina, buenos días. Mi pregunta es con respecto a la postura del movimiento indígena, la CONAIE principalmente, que ha calificado esta decisión del gobierno nacional como un nuevo paquetazo. ¿En eso el gobierno ha buscado algún acercamiento, algún diálogo con el movimiento indígena? Gracias. No, primero no es un paquetazo. Este es el programa de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales más ambicioso de la historia del Ecuador. Y no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generarle pérdidas a quienes más necesitan trabajar. Me parece que por allá. Y Adriana, creo que ya tengo el dato que me pedías. Buenos días, Carolina. Cristian Maicincho, de Diario La Gaceta. ¿Qué garantías existe de que el gobierno cumpla estas compensaciones al transporte de manera particular y que sean definitivas y no temporales? ¿Por qué no hubo además una socialización, que es lo que han reclamado principalmente el gremio del transporte? Y para precisar, ¿el presidente hará despacho aquí en la gobernación de Cotopaxi o en el Fuerte Militar Patria? Muchas gracias. A ver, para empezar, creo que los ministros ya han comunicado esto en sus distintas entrevistas. El programa de incentivos no va a ser extendido por siempre, es temporal. Esa es la lógica de un incentivo. Entonces, la garantía, por supuesto que existe. Una vez que se ha dejado de subsidiar el diésel, se cuenta con los recursos precisamente para entregar, en este caso, a los transportistas. Me tomo un minuto para precisamente aclarar esto. En el caso de los transportistas, estamos hablando de 220 millones de dólares. En el caso de buses urbanos, rurales y combinado, la entrega mensual puede variar entre 450 y 700 dólares, intraprovincial 600 dólares, interprovincial 1.000 dólares. Tu segunda pregunta era sobre el diálogo. Por supuesto que hubo diálogo, por supuesto que hubo socialización de la decisión y también del programa de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales. Y sobre el despacho del señor presidente, seguramente eso lo conoceremos en el día de hoy que llegue el presidente. Adriana. Quería insistirte en lo que han preguntado ya varios de los colegas, pero más allá de si el presidente efectivamente va a despachar desde esta oficina, ¿qué pasa con las otras secretarías de la presidencia? Está aquí la Secretaría de Comunicación, la Jurídica, la de Administración Pública. ¿Quién nomás va a despachar desde la ciudad? Y efectivamente, ¿lo harán desde este edificio o dónde tienen las instalaciones para que Carondelet pueda mudarse a La Tacunga?
Bueno, hay varias autoridades que están llegando el día de hoy. De hecho, había solicitado, espero poder, si no lo hago por esta vía, lo haré probablemente a través del Twitter, contarles de una reunión importante que se va a dar también el día de hoy entre, quisiera ser exacta, contarles algunas cosas importantes que están sucediendo hoy en la Tacunga respecto de la agenda del Poder Ejecutivo. Hay varias autoridades que están llegando el día de hoy. No tengo especificidad de cuántas oficinas podrá albergar hoy la gobernación con las secretarías y los ministros que están llegando. Sin embargo, sí es importante decir además que varios ministros están yendo a territorio. Esto es parte del trabajo y de la agenda normal que cumplen los secretarios de Estado. Con una última pregunta, cerramos. Gracias. Daniel. Carolina, netamente un tema de puntualización con esos diálogos con los transportistas y con los diferentes sectores. Hay un grupo de transportistas que no quieren que los representen las federaciones porque los acusan incluso de corrupción. ¿Qué va a pasar con estos transportistas que se han declarado independientes y que no quieren intermediarios para la entrega de compensación? Están de acuerdo con la compensación, pero no quieren intermediarios. A ver, el llamado del gobierno es concreto, es claro, es transparente. Estamos llamando a todos los transportistas a hacer el registro para que puedan recibir la transferencia. De hecho, quienes se registraron ayer hasta las 6 de la tarde ya recibieron la primera transferencia. Esto es muy importante. El gobierno nacional está abierto a esta forma de entrega porque nos parece que los recursos, y lo vuelvo a reiterar, tienen que llegar a las manos de quienes lo necesitan. Pero también actuamos con firmeza y quienes paralicen un servicio público tendrán que asumir las consecuencias que están estipuladas en el COIP. Con eso doy por terminada la rueda de prensa y les agradezco muchísimo a quienes llegaron desde la ciudad de Quito. También a los medios locales, como no, agradecerles por asistir a la rueda de prensa. Gracias.